Siempre hemos buscado explicaciones para lo inexplicable. Catástrofes o plagas cambiaron el curso de la historia. A veces, la respuesta se encuentra en un poder que actúa sin rostro, sin nombre, solo con una voluntad implacable. Hoy, vamos a explorar una de esas fuerzas, un ejecutor silencioso que emerge de las sombras de los textos antiguos para impartir un juicio devastador. Hablamos del ángel exterminador. No es un personaje con un nombre propio, ni una figura recurrente con diálogos y una personalidad definida. Es más bien una función, una manifestación aterradora del juicio divino. Una entidad cuya sola presencia significa destrucción, y cuyo anonimato le otorga una. En la Biblia, aparece no como un amigo o un mensajero, sino como la encarnación de la justicia más severa, desplegada sin aviso y con consecuencias irreversibles. Este ángel no habla, simplemente actúa. No negocia, ejecuta. Su tarea es final, su alcance ilimitado. Para entender la magnitud de esta figura, debemos viajar atrás en el tiempo, a 3 momentos clave en los que las escrituras lo describen en acción. Cada aparición nos muestra un lado distinto de su poder, pero siempre con el mismo resultado: una devastación ineludible. Nuestra primera parada nos lleva al antiguo Egipto, una tierra de pirámides imponentes y el majestuoso río Nilo. El pueblo de Israel, un gran número de familias, vivía bajo la opresión, trabajando en los campos y construyendo grandes estructuras de piedra para el faraón. Dios había prometido liberar a su pueblo, pero el faraón se negaba a dejarlos marchar, endureciendo su corazón una y otra vez. Una serie de plagas asoló la tierra de Egipto. El agua del Nilo se volvió roja como la sangre. Ranas saltaron por todas partes, invadiendo casas y camas. Más tarde, nubes de langostas devoraron los cultivos verdes, dejando los campos vacíos y secos. Luego llegó una oscuridad espesa que cubrió el cielo y las calles durante 3 días completos, paralizando a la gente dentro de sus viviendas. Pero la plaga más terrible, la 10ª y última, estaba reservada para el final. Sería la que finalmente doblegaría la voluntad del faraón. Dios anunció una acción directa y devastadora: la muerte de todos los primogénitos de Egipto, tanto humanos como animales. Sin embargo, los israelitas recibieron instrucciones específicas. Debían sacrificar un cordero, y con la sangre del animal, marcar los marcos de las puertas de sus casas, tanto los postes laterales como el dintel superior. Las familias debían permanecer dentro de esas casas, comiendo la carne asada del cordero. Llegó la noche. Las lámparas de aceite ardían en las casas israelitas, mientras en las casas egipcias, la vida continuaba su curso normal, ajena al terror que se avecinaba. Entonces, en la oscuridad más profunda, una fuerza invisible recorrió cada calle, cada aldea, cada ciudad de Egipto. No se oyeron pasos. No hubo un grito de guerra. Simplemente, una presencia pasó por cada umbral sin marcar. En las casas egipcias, el silencio de la noche se rompió por un gemido, un grito ahogado. Niños pequeños dormidos en sus camas, repentinamente dejaron de respirar. Jóvenes robustos en sus aposentos, cayeron sin vida. Incluso los animales primogénitos en sus establos colapsaron. Por la mañana, un grito de lamento se elevó de cada hogar, de cada rincón del país. Las madres se aferraban a sus hijos sin vida. Los padres lloraban por sus herederos. No quedó una sola casa egipcia donde no hubiera un muerto. Las calles se llenaron de gente en pánico, los rostros cubiertos de lágrimas. El faraón mismo encontró a su propio hijo primogénito sin vida. Esta fuerza invisible que trajo la muerte fue el ángel exterminador. Las escrituras lo describen como el agente de Dios que pasó por la tierra de Egipto para ejecutar el juicio, respetando las casas protegidas por la sangre del cordero. Su acción fue una demostración de poder absoluto, un castigo selectivo pero masivo, que dejó una nación entera de rodillas. Los israelitas, protegidos detrás de sus puertas marcadas, escucharon los lamentos, pero ellos y sus hijos primogénitos se salvaron. Fue un golpe preciso y demoledor que forzó la liberación de un pueblo oprimido. El segundo relato nos traslada a la época del rey David, un hombre que unió las tribus de Israel y estableció un reino poderoso. David, en un momento de orgullo o quizás de falta de fe, decidió realizar un censo de su pueblo. Contó a los hombres aptos para la guerra en todo el territorio. Esta acción, aparentemente inofensiva, fue vista por Dios como un acto de soberbia, una confianza en el número de sus soldados en lugar de en la protección divina. Como castigo, Dios ofreció a David 3 opciones: 7 años de hambre en la tierra, 3 meses de huida ante sus enemigos, o 3 días de plaga. David, en su sabiduría, eligió la plaga, diciendo: que caigamos en manos del Señor, pues muchas son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos de los hombres. Así, la plaga comenzó. Un día se levantó el sol sobre la ciudad de Jerusalén, y la gente se movía por las calles, en los mercados, en sus trabajos. Pero al poco tiempo,
Una enfermedad misteriosa y fulminante empezó a propagarse. Hombres, mujeres y niños caían muertos en sus casas, en las plazas, en los caminos. El pánico se apoderó de las comunidades. Cuerpos cubiertos con sábanas eran sacados de las viviendas. David, lleno de remordimiento, levantó los ojos al cielo. Y allí, entre la tierra y el cielo, vio una figura aterradora. Un ser angelical de pie con una espada desenvainada, brillando bajo el sol, extendida sobre la ciudad de Jerusalén. El ángel no tenía una expresión visible. No emitía un sonido, solo la espada, apuntando hacia las casas, hacia la gente. Las escrituras nos dicen que este ángel ya había matado a 70.000 personas de Israel en solo 3 días. David, viendo la devastación y la figura implacable, clamó a Dios, pidiendo que el castigo recayera sobre él y su casa, y no sobre el pueblo inocente. Entonces, Dios tuvo misericordia. Le ordenó al ángel que detuviera su mano. La espada, que había estado extendida sobre Jerusalén, se detuvo en un lugar específico. La era de Arauna, un campo abierto donde se trillaba el grano. David construyó un altar allí, ofreció sacrificios, y la plaga cesó. La visión de ese ángel con la espada desenvainada, listo para seguir adelante, quedó grabada en su memoria y en la historia de su pueblo. Aquí, el ángel exterminador no fue una fuerza invisible, sino una figura visible y amenazante, con un instrumento de muerte en su mano. Nuestra tercera y última historia nos lleva al reino de Judá, donde el rey Ezequías gobernaba. La nación se enfrentaba a una amenaza abrumadora, el poderoso ejército asirio, liderado por el rey Sennacherib. Los asirios eran conocidos por su brutalidad y su vasta máquina de guerra. Habían conquistado numerosas ciudades fortificadas, y ahora tenían a Jerusalén bajo un cerco inquebrantable. Las tropas asirias acamparon alrededor de la ciudad, sus tiendas cubrían el horizonte. Miles de soldados con armaduras, escudos y lanzas rodeaban los muros de piedra de Jerusalén. Las fogatas iluminaban el campamento por la noche, y el sonido de las trompetas y los tambores asirios resonaba en los valles. El rey Sennacherib envió mensajes arrogantes a Ezequías, burlándose de Dios, y prometiendo la destrucción de la ciudad. Ezequías, en lugar de rendirse, buscó la ayuda de Dios. Oró en el templo y el profeta Isaías le dio un mensaje de esperanza. Dios mismo intervendría para proteger Jerusalén. Esa noche, mientras los soldados asirios dormían en sus tiendas, cansados de la marcha y el asedio, ocurrió algo inexplicable. No hubo batalla. No hubo un ataque desde los muros de la ciudad. No se escucharon gritos ni lamentos durante las horas de oscuridad, solo el silencio del campamento militar. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a subir por el este, los soldados asirios que se levantaron de sus lechos, se encontraron con una escena espantosa. Sus compañeros, los que dormían a su lado, estaban muertos. No una herida, no una señal de lucha, simplemente, cuerpos sin vida, tendidos en el suelo de las tiendas y en el campo abierto. 185.000 soldados asirios habían perecido en una sola noche. Los supervivientes, aterrorizados, no tuvieron más remedio que levantar el campamento y huir de regreso a su tierra. Las escrituras atribuyen esta masacre a un ángel del Señor que salió y mató a los soldados. La forma en que actuó este ángel es un misterio. No hubo testigos directos de su acción, solo la evidencia de la destrucción masiva al amanecer. Una fuerza invisible y letal que se movió por el campamento, dejando un rastro de muerte sin enfrentamiento. El ángel exterminador actuó aquí como un poder discreto pero fulminante, una mano invisible que ejecutó un juicio masivo para defender a su pueblo. Al comparar al ángel exterminador con otras figuras angelicales de la Biblia, la diferencia es clara y sorprendente. Pensemos en el arcángel Miguel, por ejemplo. Miguel es un guerrero, un líder de los ejércitos celestiales. Lo vemos con una armadura resplandeciente, blandiendo una espada, luchando contra dragones y demonios. Es un protector, un defensor que se presenta en batallas cósmicas. Su figura inspira respeto y seguridad para aquellos a quienes defiende. Luego tenemos al arcángel Gabriel. Él es un mensajero. Lo vemos entregando noticias trascendentales, como el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista o el nacimiento de Jesús. Gabriel se acerca a las personas, les habla, les revela planes divinos. Su presencia trae información, esperanza y revelación. El ángel exterminador, en contraste, no es un guerrero visible que lucha en una batalla, ni un mensajero que trae palabras. Es un ejecutor. Su única misión es llevar a cabo la sentencia, impartir el castigo. No tiene nombre propio, no tiene diálogos registrados, solo actúa. Y su acción es siempre destructiva para aquellos contra quienes es enviado. No se le ve empuñando una espada en una lucha prolongada, como a Miguel. Tampoco susurra noticias importantes, como Gabriel. Su método es directo, letal y sin piedad aparente. Es una fuerza pura de juicio, sin la interacción personal o la identidad definida de otros ángeles. Esta naturaleza anónima y puramente funcional del ángel exterminador nos lleva a una pregunta profunda.
¿Es realmente un ser individual, un ángel con voluntad propia, o es más bien una manifestación del propio poder y voluntad de Dios? Algunos estudiosos y teólogos argumentan que podría ser un ser, en el sentido de una entidad angelical específica, designada únicamente para esta tarea, como un agente especializado, un mensajero de la muerte, por así decirlo, que opera bajo órdenes directas sin cuestionamiento. Cuando vemos a David viendo al ángel con la espada sobre Jerusalén, esa descripción sugiere una figura concreta, aunque formidable. Otros, sin embargo, lo ven más como una fuerza, o un poder emanado directamente de Dios, una extensión de la voluntad divina que se materializa para un propósito específico, y luego se disuelve. En Egipto, su acción es invisible, una presencia que pasa por las casas. En el campamento asirio, es una mano oculta que causa la muerte masiva. En estos casos, el ángel podría ser la forma en que las escrituras describen una acción directa de Dios, sin necesidad de un intermediario angelical con identidad propia. Es la mano de Dios extendiéndose sobre la tierra. Existe también la posibilidad de que sea, en parte, una metáfora, una forma de personificar la enfermedad, la calamidad o la destrucción masiva que, en tiempos antiguos, no tenía una explicación científica conocida. Una plaga que se propagaba rápidamente por una ciudad, o una enfermedad que diezmaba a un ejército en una noche, era vista como una fuerza sobrenatural, un castigo divino. El ángel exterminador sería, entonces, el nombre que la gente daba a esa fuerza incomprensible y devastadora que venía de lo alto. No un ser con alas, sino la enfermedad misma moviéndose por el aire, o la calamidad natural golpeando con furia. Sin embargo, las descripciones bíblicas, especialmente en el caso de David viendo la figura con la espada, tienden a inclinarse más hacia la idea de una entidad, ya sea un ser angelical o una personificación muy concreta del poder divino. La sensación de un agente activo es fuerte en los relatos. Lo que sí está claro es el mensaje que esta figura transmite: la justicia divina es real, y puede ser ejecutada de manera absoluta. El ángel exterminador representa la parte de Dios que no transige con el mal, que no ignora la desobediencia y que actúa con una autoridad final. Su existencia en las Escrituras sirve como un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, sobre naciones y reyes. Muestra que hay consecuencias directas para las acciones humanas, tanto a nivel individual como colectivo. En cada una de sus apariciones, esta figura misteriosa nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la misericordia y la justicia, y sobre la existencia de fuerzas que superan nuestra comprensión. El ángel exterminador, con su anonimato y su poder destructor, permanece como una de las figuras más enigmáticas y aterradoras de los textos sagrados. Una presencia que no necesita de un nombre para infundir respeto. Una fuerza que no necesita de un rostro para recordar la inmensidad del poder divino. Así, el ángel exterminador sigue siendo un recordatorio sombrío de que, incluso en las narrativas más antiguas, el universo encierra poderes y misterios que van más allá de nuestra capacidad de nombrar o comprender completamente. Sus acciones son un eco de la justicia más estricta. Un poder que se manifiesta en la oscuridad y que deja una huella imborrable en la memoria de la historia. Un ejecutor silencioso, cuya mera existencia nos recuerda que hay fuerzas cósmicas que operan bajo un diseño que escapa a nuestra mirada.